Hola amigos, y aquí estamos nuevamente con un videíto, y en esta ocasión les quiero traer a ustedes esta desmalezadora que la compramos en reemplazo a la anterior que teníamos. Antes de continuar con el video, les quiero agradecer por seguir nuestro canal y les quiero pedir que por favor se suscriban al canal y que le den like y que compartan. Bueno, vamos a empezar. Esta desmalezadora ya yo la abrí porque justo en el momento tenía que verificar que estuviera todo completo. Y bueno, vamos a mostrar acá la especificación. Primero los datos técnicos. La marca de esta desmalezadora es Horsepower o caballo de poder. Datos técnicos: dice que es una desmalezadora naftera o de gasolina de 52 centímetros cúbicos. Dice que tiene una potencia. Las especificaciones de esta desmalezadora, sus datos técnicos, tenemos que es una desmalezadora cilíndrica de 52 centímetros cúbicos con una potencia de 1.65 kilowatts o lo que es lo mismo 1600 vatios, capacidad de corte de 430 milímetros o lo que es lo mismo o de 43 centímetros o 17 pulgadas. Tenemos el diámetro del nylon de 2.5 milímetros, que es el grosor del nylon. Dice que la transmisión, que es aquel que está allá, es un eje recto, porque ahí se ve que es recto en un tubo de aluminio, y la capacidad que le cabe de nafta o de gasolina en su tanque es de 1.1 litro, lo que es lo mismo 1 litro 100 mililitros. Pesa unos 8.5 kilogramos y dice que el contenido de la caja debe tener el motor de la guadaña, un arnés para sujetárselo cuando lo estés usando, cabezal para nylon, que es la pieza donde se pone el nylon para el corte, una pieza plástica y la vamos a ver, y una cuchilla de corte de 3 dientes. Ok, dice que esta es la caja 1 de 2, o sea, esta es 1 y aquella que está allá es 2, porque esta desmalezadora, al ser tan compleja y larga, la tienen que enviar desarmada y el trabajo nuestro es armarla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver qué hay en la caja y vamos a armar nuestra desmalezadora. Bueno, empezamos acá. Esta pieza es la pieza protectora de seguridad que se usa para que no te tire algo en la cara o no te tire escombros o vidrios o alguna cosa que puedas agarrar en el momento del corte. Tenemos, esta es la parte del volante, una de las partes porque son dos. Tenemos la hojilla. El modelo que trae ella es, creo que es esta la que trae. Igual cualquiera de estos modelos le sirve porque se ve que tiene, acá nos dice 3T. Tenemos el cabezal del nylon. Acá se enrolla por dentro el nylon y entonces esto uno hunde acá y hace que vaya saliendo más nylon. Ahorita no lo voy a sacar porque no necesito, pero vamos de a poco, vamos sacándolo las cosas. Tenemos la segunda parte del volante. Esta es la parte más importante porque es la parte que lleva el control de la aceleración y el botón de apagado, y por consecuencia tiene acá este cable que es la que va conectada a la bujía, y la guaya que es la que va trabajando directamente con el acelerador de la máquina para acelerar la máquina o para dejarla menos acelerada. Ok, tienes la pieza. Esto hay que armarlo, todo esto hay que armarlo. También tenemos por acá el arnés. Es un poco simple y sencillo. Me hubiera gustado que fuera uno más complejo, uno de esos que te tapan el pecho y te descansa sobre los dos hombros, pero bueno. El precio de esta desmalezadora la compré por Mercado Libre hace poquitos días. Hoy estamos a 20 de 18, la compré el 18 de marzo y me costó 96.000 pesos con el envío, por supuesto. La pagué en cuotas sin interés, o sea que aproximadamente unos 90 dólares aproximados acá en Argentina. Es la más barata que conseguí. Para los que quieran saber el precio, bueno, ese es el precio por Mercado Libre. No sé si todavía hay porque era una de las más económicas que había, así que por ahí ya se vendieron o se acabaron. Y acá, como ven, está saliendo el sol y tenemos más iluminación, así que bueno, el escenario se nos llenó de luz. Seguimos, amigos. Trae acá la cajita, la garantía de la máquina, Power, la marca. También nos trae un manual de usuario, que por supuesto lo primero que voy a hacer es recomendarles a todos ustedes
que lo primero que deben hacer es leer el manual para que sepan qué van a hacer. A los que no saben y los que ya saben, bueno, ya saben qué hacer. Tenemos el manual, vamos a ver qué más hay. Tenemos el envase medidor de nafta. Este envase es buenísimo porque tú trabajas con esto y acá te marca las medidas. Dice, recuerden que estas son máquinas de 2 tiempos. O sea, ¿qué significa eso? Que tiene un solo pistón que sube y baja, entra y sale. Por eso se llama 2 tiempos. No tiene más pistones. Si tuviera más pistones, pues un pistón más sería 4 tiempos, y así en esa secuencia pues van sumando los tiempos. Este tipo de motor 2 tiempos no se enfrían con agua, ¿ok? Son motores que se enfrían con aire, y la mezcla de gasolina ayuda mucho para que el motor no se vaya a quemar. Si ustedes a este motor de nafta le ponen nafta pura, el motor en la primera vez que lo funcionen se va a recalentar y se va a deformar, o sea, quemas la máquina. ¿Cuál es la forma de usar esto? Bueno, por cada 25 partes de nafta lleva una parte de aceite 2 tiempos. Específicamente tiene que ser aceite 2 tiempos, que se lo venden en los lugares de lubricantes, el aceite 2 tiempos. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si ustedes sacan la cuenta de 250 mililitros, ¿verdad? Le ponemos un 0 acá. De 250 mililitros vamos a usar 10 mililitros de aceite. De 500 mililitros o de medio litro de nafta vamos a usar 20. Y así esa misma medida la tienes que sacar cuando sea el litro. Entonces ya saben que si de 1 litro de nafta, que es lo que ella lleva, 1 litro aproximado, un poquito más de 1 litro, de 1 litro, entonces ya se le saca la 25ava parte, que serían 40 mililitros de aceite a 1 litro de nafta. Bueno, espero que me hayan entendido. Esto es importantísimo porque si no usan la mezcla correcta como lo indica el manual o como lo indica el fabricante, tristemente van a quemar su desmanezadora. Así que bueno, sigan esta regla, que es la más importante, es la mezcla de aceite con nafta. Acá seguimos acá sacando cositas, y tenemos, estas son las piezas para armar. Tenemos la llave Allen, tenemos esta llave, tenemos destornillador acá, tenemos el otro destornillador doble punta que lo vamos a necesitar, y tenemos esta llavecita que es para apretar las tuercas. Todo lo que necesitas para armarla está dentro de esta bolsa. Si por ahí te falta algo, bueno, buscas una llave inglesa, buscas un alicate, buscas una llave ajustable y lo haces. Tiene estos precintos de seguridad, son para sujetar la guaya de la aceleración, ¿ok? Seguimos. Ahora vamos a sacar el centro de todo, que es el motor de nuestra desmanezadora. Como pueden ver, esto está nuevo, y por eso yo quiero compartirlo con ustedes. Ya saben que todas las cosas que compro en mi hogar, antes de yo usarlas, las comparto con ustedes, que sé que puedo ayudar a alguien, y bueno, es algo que me gusta hacer. Así que este es el motor. Acá vamos a conectar lo que es la parte de la electricidad, que va directo a la bujía, que la tenemos acá. Está bueno verifiquemos la bujía. Recuerden que esto es un chupón que simplemente se saca. Ahí está la bujía. Una de las piezas largas que tenemos ahí es la medida de la bujía, que es la que se usa para sacar y limpiarla cuando la bujía se ensucia. ¿Okay? Vamos a ver por acá si está todo bien. Este es el encendido, ya que tiene ese encendido manual. El tanquecito de la nafta está todo completo. Por acá tenemos las mangueras de la nafta. Acá tenemos la bombita, el bombín. Este es el bombín. Y bueno, vamos a empezar a armar nuestra máquina, amigos. Me falta mostrar aquella pieza. Ya la vamos a sacar. Esta es la pieza, este es el eje. Acá es donde va, esto es lo que va a ir conectado a nuestro motor. Vamos a empezar por acá. Vean que es toda una pieza de aluminio mate, aluminio cromado. Acá tiene su tuerca de seguridad. Esto impide que la hojilla salga volando, una cosa demasiado peligrosa. Bueno, esta tuerca de seguridad, como la ven acá, evita que ella se salga aunque se afloje, ¿ok? Aunque esté floja, ella no se va a salir porque tiene un plástico que la retiene ahí. Acá tenemos la marca Horsepower. Vamos a seguir sacándola de acá. Acá tenemos esta pieza. Acá es donde va a ir toda la parte de lo que es el volante, que es esa parte que tenemos ahí a la derecha, por supuesto, para los que son diestros. No sé si sirva para la parte para los que son zurdos, pero me imagino que sí. Yo nunca la armé así, yo pues soy diestro y la armo a la derecha. Acá tenemos este gancho que es para sujetar el arnés, y bueno, tenemos esta pieza que es la pieza que va conectada al motor. Es la que abraza acá, de esta manera abre, expande, aprieta y
Por eso esta pieza no se parte, porque ella no va conectada así directamente y que la mueva a la fuerza, no, ella se expande acá. El motor tiene allá su parte, creo que es el dinamo, no me acuerdo el nombre de esa parte. Cuando ella abre acá, aprieta con esta y hace que ella gire. Si algo llega a frenarla ya, ella puede patinar acá adentro y no se parte. Por ese lado, bueno, el ingeniero que hizo esto, pues muy bien pensado. Así que bueno, vamos a armar nuestra desmalezadora, amigos. Vamos a empezar acá. Vamos a necesitar, para empezar, vamos a armar el volante, ¿ok? Entonces, para armar el volante vamos a necesitar llave Allen. Entonces, ustedes buscan la medida de la llave Allen que necesitan. Me parece que es esta es. Entonces, esto se arma de la siguiente manera. Esta pieza la vamos a abrir para que esta entre junto con esta. Entran las dos acá. Si ven, una es más larga que la otra para que tenga más control, ¿ok? Yo tuve una que las dos eran iguales, así que esta veo que una es un poquito más larga que la otra. Acá tiene un tope que la va a frenar para que no se vaya todo el tubo para el otro lado. Entonces vamos a proceder a abrir esta abrazadera. Este primer video vamos a enseñar cómo van a armar su máquina, y en el segundo video abrimos nuestra abrazadera y entonces vamos a proceder a meter acá lo que es el volante, la piecita del volante. Como está muy afloja, se va hasta el otro lado. Entonces tenemos que calcular de que la mitad quede para este lado y la otra mitad quede el otro lado del volante. La mitad sería acá. ¿Dónde sería la mitad? Acá. Ahí es la mitad. Después ustedes, cuando ya la tengan armada, aflojan un poquito y lo van a ir acomodando. ¿En qué sentido digo? Cuando ustedes agarren acá, que no les quede ni adelante ni atrás, que les quede a la medida que ustedes necesitan, ¿ok? Entonces ya yo tengo acá la medida hasta donde va a entrar. Por ahora yo lo voy a poner acá calculando que sea la medida que yo necesito. A mí, en mi caso, me gusta tener cerca esta y un poquito más alejada aquella, ¿ok? Entonces, ya estando acá, vamos a proceder a apretar. No lo aprieten mucho, porque recuerden que después, cuando monten el motor, ustedes se miden la máquina, se ponen la máquina con el arnés y ahí ustedes van a ver si está lejos o está cerca. Entonces, o lo alejan. Alejarlo quiere decir arrimar esto hacia adelante, lo giran un poquito hasta donde la medida que ustedes necesitan, o atrasarlo la medida que ustedes necesitan, ¿ok? Como digo, este video puede servir a alguien que no sepa, que no haya armado una máquina de estas. En mi vida creo que he armado unas 4 yo, porque yo compro para limpiar el jardín. La última que tenía, bueno, se me dañó y tuve que prescindir de ella, y bueno, compré esta. Bueno, acá la estamos ajustando. Ahí está bien, porque no necesito apretarla toda hasta el momento que vaya a medir la distancia, en el momento que la vaya a usar, ok, ya que ensamblamos el volante, ¿verdad?, con su acelerador, entonces vamos a empalmar el eje con el motor. Haciendo esto, al empalmar acá con esto, ya podemos tomar la medida de la distancia de nuestra máquina, de nuestro acelerador a la máquina, que es donde nosotros la vamos a usar. Igual nosotros vamos a estar por acá, nosotros vamos a estar en la mitad. El motor va a quedar atrás, uno queda en la mitad donde está esto, y ahí está el agarre, ¿ok? Bueno, vamos a proceder a poner los tornillos que van acá, que son 4. Recuerden que son tornillos Allen, deben ser 4 tornillos iguales. Vamos a ver si no me equivoco, creo que son estos. Exactamente, entonces deben ser 4 iguales. Ella viene completa, ok, ella trae todos sus tornillos completos. Tienen que poner cada tornillo, no vayan a dejar de, no, bueno, que voy a poner 2 y los otros 2 los guardo. No, esto tienen que hacerlo perfectamente bien. Empalmamos esto con esta. Esto es lo que yo les estaba diciendo. Esta pieza, cuando gira a alta velocidad, ella se abre, y al abrirse ella aprieta acá, ella aprieta con esta. Ahí ella tiene que encastrar. Perfecto. Y ahí ponemos los tornillos. Como les digo, cada tornillo en su lugar. Y lo más importante es que recuerden que esta es una pieza de aluminio. Toda esta pieza es aluminio. O sea, ¿qué significa esto? Que esto ni lo deben apretar extremadamente duro, pero tampoco lo pueden dejar flojo. Esto tiene arandelas de seguridad. ¿Qué son las arandelas de seguridad? Son estas que están acá arriba, que parece que tuvieran partidas, ¿verdad? Esta arandela de seguridad no deja que el tornillo, aunque se afloje, no deja que el tornillo siga saliéndose, ¿ok? Por eso se llama arandela de seguridad. Ella no permite que se afloje del todo. Vamos a ver si me van siguiendo. Yo primero pongo las 4, pongo los 4 tornillos, y una vez que están los 4, ahí procedo
a apretarlo. Ok, vamos a proceder, apretamos a 1 para que nos dé la quietud que necesitamos. Este va a necesitar la más grande porque este es el tornillo grande. A ver, vamos a tomarle la medida. Sí, perfectamente. Bueno, entonces acá vean que acá no debe quedar levantado. Esto tiene que quedar al ras con la otra pieza. La unión tiene que quedar perfecta. Recuerde que se debe apretar, mas no se debe forzar. Al ser una pieza de aluminio es muy delicada. Y si esta pieza partes un lado, triste y lamentablemente la pieza ya no sirve. Así que no se debe apretar excesivamente duro. O sea, le haces una pequeña en lo que ya tú sientas que ya ahí frenó, listo, ya no más. Ok, y lo mismo con todas las demás piezas, las demás tuercas de tornillos. Se aprieta cuando sientas que la pieza entró. Ya les voy a mostrar algo. Acá vean como acá queda la arandela de seguridad. Ahí trato de llevarla, después la volteamos acá porque acá le damos un poquito más de fuerza, apretamos y estamos listos. Y lo mismo para la otra. Ya aquí ven que ya la pieza quedó bien unida, ¿ok? Quedó perfectamente unida. Recuerden que entre esta pieza y esta pieza no debe haber nada, no vayan a poner ni teflón, ni plásticos, ni cosas raras, eso va directamente ahí puesto. Se aprietan las tuercas y está listo. Esta pieza yo la armé una vez la otra máquina que yo tenía y nunca hubo necesidad de sacarla. Limpié la máquina un par de veces, le limpié el motor, pero esta pieza no se necesita sacar porque es una pieza que no, incluso no lleva lubricantes ni nada, ¿ok? Apretamos un poquito, nada más y listo. Y vamos con nuestra última. Este es el anillo que sujeta esta pieza del tubo de LED. Eso ya viene ensamblado, eso no lo tienen que mover en absolutamente para nada. Ahora apretamos acá y listo, ahí quedó la pieza. Ahora, teniendo ya esto ensamblado, ¿qué vamos a hacer? Nos venimos acá y entonces esta pieza eléctrica, acá tenemos la guía rojo y negro. Y por supuesto la lógica que nos dice rojo con rojo, negro con negro. Ok, después tenemos la otra pieza que es la que va acá, donde vamos a meter la guaya. Esta guaya la vamos a meter por acá, enroscamos y la vamos a asegurar, la vamos a fijar. Ahí tengo que ver porque me parece que tengo que sacar este plástico porque me parece que no la voy a poder poner acá. Igual lo voy a intentar, ok, de manera de no tener que desarmar acá, pero me parece que voy a tener que sacar el plastiquito este que es donde está el filtro del aire. De este lado está el filtro del aire, que es lo que hace esto, abrir, expandir para que entre aire. Ok, es lo que viene a ser el carburador, okay, del auto. Bueno, en este caso está acá la piecita. Entonces vamos a poner acá rojo con rojo, okay, y subimos este plástico hasta acá para que quede bien cubierta. Y nos venimos acá con el negro, retrocedemos un poquito, el negro acá, y ponemos el plástico que quede apretadito. Yo, como veo que esto está como un poquito que mueve para adelante y para atrás, me gustaría como ponerle un poquito de cinta negra como para evitar algún tipo de accidente, pero bueno, que esta acá está segura, ok. Y ahora vamos a proceder acá. Esta como sería, porque me parece que tengo que sacar el carburador, la tapa del carburador, y acá tengo la rosca y sí, tengo que sacar esta, amigos, así que bueno, vamos a sacarla. Bueno, amigos, vamos a sacar esta pieza para poder conectar nuestra guaya acá al acelerador de nuestra desmalezadora. Esta pieza tienen que tener mucho cuidado al sacarla porque acá adentro hay un filtro que debe ser puesto. Cuando ustedes abran esta pieza tienen que ver cómo la pieza va a salir y de esa misma manera la tienen que poner. Aquí adentro está lo que es el filtro de la máquina, el que no deja que le entre tierra al motor, ok. Esta tuerca tienen que tener cuidado que no la vayan a perder. Entonces sacamos acá con mucho cuidado. Si ven lo que les digo, acá está el filtro, ok. Este es el filtro de la máquina, ya lo voy a sacar para que ustedes lo puedan ver. Lo sacamos con cuidadito. Este filtro no deja que le entre tierra a la máquina. Cuando uno acelera acá, él se abre acá adentro, abre y cierra, abre y cierra. Y acá con esta es la que se usa para encender la máquina, ven, arriba para encender, una vez que prende se va. Eso se los voy a enseñar cuando haga el video de la demostración, ok. Bueno, y esta pieza, vean que tiene dos huequitos. Acá va esta pieza con la otra arriba y ella protege que vaya a entrar aire. Vamos a proceder entonces a poner nuestra guaya en su sitio. Esto se pone acá. Esto lo vamos a retroceder, ¿verdad? Para poder acá. Vamos a retroceder esta, que con esta después vamos a fijar y vamos a nivelar que quede en la medida que necesitamos, ok. Ahora necesito acá. Acá en esta se va a poner, acá vamos a poner nuestra guaya que va a ir metida acá. Ella es la que va a hacer que esto haga hacia atrás, así, esto se jale acá, lo jala, ven,
cómo va. Ella jala acá. Bueno, esta guaya la vamos a poner acá en esta pieza que está acá. Esta no se aprieta, ¿ok? O sea, esta guaya va a entrar por acá, la ponemos desde arriba y ella va a entrar y se va a tarugar, porque esta piecita acá de este lado es más gruesa, vamos a ver si logran verlo ahí, de este lado es más gruesa y del otro lado es más delgada. O sea, cuando entre, ven que acá se ve más delgadita, cuando entre esta punta que es el que se va a tarugar, el tarugo, vamos a decirle así, ella va a quedar atascada. Entonces tiramos esta pieza para atrás, siempre la más pequeña hacia atrás y el hueco más grande hacia adelante, y ahí va a entrar la guaya, ¿ok? Una vez que entró la guaya, liberamos lentamente para que ella se vaya tarugando, ¿eh? Ahí quedó tarugada, ¿sí ven? Ahí ya está puesta. ¿Cuál es la otra siguiente medida que debemos hacer? Entonces la vamos liberando. Acá la vamos acercando porque ella no, si ella queda acá como yo la puse, va a quedar acelerada. ¿Cuál es la mejor forma? Vean que ya, si yo me subo para acá, vean esto, yo jalo todo esto, ven que ella se está devolviendo. Ella, si yo prendo la máquina así, va a funcionar, claro que sí, pero siempre va a estar acelerada y no queremos eso. Queremos que cuando soltemos el acelerador, ella se ponga serena, se quede prendida, pero serena en el sentido de que no haga que el motor, que la hojilla siga girando. Pues cuando soltamos el acelerador es para que la hojilla no gire. Entonces la vamos a llevar hasta el tope que tiene el tornillo. ¿Qué es lo que hace este tornillo? Este tornillo hace la función de que este no llegue, porque si esta llega completamente hasta acá se nos apaga la máquina. Es que quede un poquito, que ella debe quedar un poquito, nada más un poquito. Ya vamos a ver, esto es milimétrico, ¿ok? Ahí, a ver, ahí ella quedó templadita. Entonces, ¿qué es lo que hace esto? Nos asegura de que cuando la prendamos la máquina y le soltemos el acelerador estando prendida, la máquina no se apague, porque entonces sería el mínimo sería soltarlo todo hasta acá, y cuando ustedes suelten se les va a apagar la máquina. Tienen que estar prendiéndola cada vez. Y entonces este tornillo funciona de tope. Si necesitamos que ella esté un poquito el tope más alto, porque la queremos un poquito más acelerada, entonces metemos este tornillo y va a hacer que este acelerador, que es este, se vaya alejando del tope. ¿Ok? Entonces ya la tenemos ahí, ponemos esta tuerca acá, vamos a apretar la tuerca acá para que quede ahí y no se mueva con la vibración. Ya voy a buscar la piecita. Y para eso es esta llavecita que tenemos acá, esta chiquitita que tenemos acá. Recuerden, estas piezas tienen que guardarlas, ¿ok? Guárdenlas porque las van a necesitar. Con esta vamos a apretar acá. Igual es un poquito lo que vamos a apretar, no es, tampoco vamos a exagerar en apretar tanto, porque la idea es que la guaya no, que la vibración del motor no vaya a aflojarnos nuestra guaya. ¿Ok? Apretamos, estamos listos, la apretamos ya y vamos a proceder a meter otra vez la piecita plástica que va acá, como estaba, sin olvidarse de que tiene el filtro, el plástico, y vamos a proceder a ponerla nuevamente como estaba, con mucho cuidado, ¿ok? Esto hay que hacerlo con mucho cuidado. La metemos de ladito, esto para acá, que no tape nada, y ya saben que tiene que quedar tal cual como la sacaron. Apretamos acá, ¿ok? Y yo creo que ahí está bien, nuestra pieza quedó. Ok, ya teniendo esto armado, entonces ahora le vamos a poner acá. Yo le tiré el cable por abajo porque me gusta así de no verlo tanto, ¿ok? Entonces yo acá le voy a poner pongo un precinto, le voy a poner uno acá y el otro acá, y me va a quedar de esta manera, y acá arriba me va a quedar este para que no nos moleste esta parte, ¿ok? Lo pongo uno acá, el otro acá, así lo voy a poner, perfecto. Vamos a poner nuestro precinto de seguridad, vamos a poner acá nuestro primer precinto, después le cortan acá el excedente y le vamos a poner acá el segundo, y después le cortan el excedente, después le cortamos acá para que no se vea eso así. Y bueno, ahora vamos a proceder a poner la hojilla, ¿ok? Vamos a poner nuestra hojilla. Ok, ahora venimos con la parte acá, que es donde va la hojilla y nuestra pieza de seguridad. Yo en este primer momento no le voy a poner la pieza de seguridad, porque quiero que ustedes vean el corte bien como queda acá. Pues si yo pongo acá la pieza por ahí, no se ve bien o no se nota. Eso sí les digo, pongan la pieza de seguridad porque es súper importante que la usen. Cuando usen este tipo de máquinas deben usar guantes, deben usar lentes de seguridad, e incluso si tienen los oídos sensibles, protección auditiva. En mi caso pues no tengo los oídos sensibles, no uso la protección auditiva, pero sí uso mis guantes y lentes de seguridad. Yo no lo voy a poner todavía, ok, no lo voy a poner, yo lo pongo luego, después que haga el siguiente video, porque quiero que ustedes vean el corte cómo va quedando, ok. Vamos a proceder a poner nuestra hojilla, vamos a poner la hojilla, tenemos nuestra hojilla nuevecita, todo nuevo, esto está todo nuevo, y esta hojilla la vamos a poner acá. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos esta pieza, tiene acá un huequito,
Esta pieza tiene un huequito. Ahora está floja, pero ella vamos a necesitar esto. ¿Para qué? Porque esto acá tiene un huequito. Ya les voy a mostrar acá. Este huequito que está acá es un freno para cuando vayamos a apretar. Ustedes deben usar esto. Con esto frenan acá la pieza para que no gire, ¿ok? Y con esto vamos a apretar, ¿ok? Esta sacamos, estaba acá. Acá va la hojilla. Vean que ella tiene su encastre. Después viene acá. Después viene esta pieza. Vean cómo lo estoy haciendo. Una vez que meten la hojilla, vamos a repetir acá. Primero va esta pieza, que estaba encastrada. Ven que ahí tranca ella. Acá viene la hojilla. Vean que aquí tiene el borde donde va a ir la hojilla. La hojilla queda ahí centrada totalmente. Después viene esta otra pieza que va acá, ¿ok? Me van siguiendo. Y después va esta pieza, ¿ok? Y después va nuestra tuerca. Nuestra tuerca acá, por acá está el freno para ver. Se me movió el freno, así que vamos a llevarlo otra vez arriba y vamos a proceder a... Ah, no, lo siento, perdónenme, pero sí tengo acá. El freno lo tengo del otro lado. Acá tengo que alinear esta con el freno. Se me hacía raro porque dije, me está faltando algo. Entonces vamos a buscar. Aquí podemos, con esta podemos buscar vamos a buscarlo, ok, que es la que nos va a ayudar a frenar. Acá metemos esta lo metemos acá alineado con el huequito de abajo. Véanlo por acá. Ahí se ve justo. Aquí los dos deben ir. Y una vez que están los dos ahí, tenemos que meter bien la hojilla que quede acá. Y ahí empezamos a apretar, ok. Ahí está apretando. Vean que ya directamente ella se frena sola acá automáticamente. Vamos apretando. Ella va quedando. Seguimos apretando hasta que quede justa nuestra hojilla. Nuestra hojilla tiene que quedar justa. Ok, perfectamente. Ahí quedó la hojilla bien apretada. Vean la tuerca como soltó un poquito de plástico porque nunca se había usado. Es nueva. Después tenemos acá. A mí me gusta revisar esto. ¿Por qué? Porque los fabricantes tienen que, acá adentro, esta pieza tiene que estar llena de grasa. Porque esta pieza es donde se lubrica. Ok. No, perdón, es acá. Acá es donde va el lubricante. O sea, la grasa con la que ella se mueve. Ok. Entonces, vamos a verificar. Me gusta verificar que sí, perfecto. Vean cómo tiene grasa acá. Eso tienen que verificarlo, porque si ustedes arrancan esta máquina sin verificar que acá haya grasa, lamentablemente van a dañar todo el sistema. Voy a apretar esta que la aflojé y esta es la que sujeta del otro lado. Esta es la que sujeta el tubo de la pieza. ¿Okay? Y esta es la abrazadera. Igual verifiquen la que esté apretada. Nomás ver que esté apretada. Listo, volvemos a poner nuestra pieza acá. Cuando esta pieza, ustedes pueden limpiar esto, se lava con nafta, la sacan completa, aflojan acá, sacan completa la pieza, la lavan, compran grasa que es ideal para esto, que es una grasa especial, grasa de lubricación mecánica, y rellenan toda esta pieza adentro con grasa. En este caso tiene ya la grasa que le puso la fábrica y vamos a trabajar con esa, que es una grasa buena, de buena calidad, pero después de cierta cantidad de horas, 30, 40 horas de uso, entonces fuera bueno cambiar la grasa. Y bueno, amigos, por ahora el plan es probar la máquina. Una vez que yo la pruebe, voy a poner la pieza de seguridad que tengo acá. En este caso yo voy a usar la hojilla. ¿Por qué? La hojilla, tengo el jardín, el monte está un poco, la maleza está un poco alta y necesito la hojilla para poder cortar la maleza que está alta. ¿Ok? No queda más nada que agregar en este video, solamente decirles a ustedes que sigan nuestro canal, que le den like, que compartan. Recuerden que viene la segunda parte de este video, así que amigos, hasta la próxima.